morning and good Buenos afternoon. días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos al octavo Foro Sur-Sur sobre sostenibilidad. Hoy vamos a tener una sesión muy emocionante acerca de la política de la esperanza y del amor. Me voy a presentar en primer lugar. He enseñado en la Universidad de Lingnan durante 35 años, primero en traducción y luego en los estudios culturales. Actualmente coordino el programa de Culturas de Sostenibilidad en el Centro de Investigación y Desarrollo Cultural y también soy directora del equipo ejecutivo de la Universidad Global para la Sustentabilidad. He estado involucrada en el movimiento de reconstrucción rural de China durante más de 2 décadas y soy miembro de la Junta de Peace Women en todo el mundo. Es un honor para nosotros hoy tener 3 eminencias con nosotros en el día de hoy. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestros 2 comoderadores para el día de hoy. El profesor Wang Hui es un destacado académico chino contemporáneo, profesor del Departamento de Chino e Historia en la Universidad de Tsinghua y director del Instituto Tsinghua para los Estudios Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales. Es autor de Resisting Despair, el estudio de Lu Xun y su estudio literario, así como también The Rise of Modern Chinese Thought, 4 volúmenes, entre otros libros. Luego tenemos al profesor Akbar Abbas, que ha enseñado en la Universidad de Hong Kong durante casi 40 años. Fue mi profesor cuando yo estaba estudiando. Es presidente del Departamento de Literatura Comparada y codirector del Centro para Estudios de la Globalización y Culturas. Actualmente es profesor de literatura comparada en la Universidad de California, Irvine. Su obra más conocida es Hong Kong, Cultura y la Política de las Desapariciones. Recientemente ha regresado con más frecuencia a Hong Kong para dar conferencias, seminarios, especialmente en la Universidad de Lingnan y en otras instituciones. Sus intereses de investigación incluyen la globalización, la cultura de Hong Kong y China, la arquitectura, el cine, el postcolonialismo y la teoría crítica. Me gustaría entonces ahora darle la palabra al profesor Wang Hui para que pueda presentar él mismo al profesor Paul Beauvais. Es un honor para mí, un placer poder moderar conjuntamente con el profesor Akbar Abbas esta charla presentada por el profesor Paul Beauvais. Déjenme presentarlo brevemente a Paul. Es profesor distinguido de inglés en la Universidad de Pittsburgh. Tiene afiliaciones con el Instituto de Estudios Culturales de la Universidad de Valencia en España y con el Centro de Estudios Políticos Internacionales en Pretoria, Sudáfrica. Desde 1994 hasta 1999 fue miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Postmodernos de la Universidad de Pekín y también fue profesor en la Universidad de Hong Kong. Es autor de libros como Love's Shadow, de poesía contra la tortura, Dominando el discurso, Intelectuales en el poder, La cultura en la era de Bush, entre otros. Es editor de Boundary 2, que es para mí por lo menos, no solo es una revista académica muy importante, sino que es una referencia que también está muy relacionada con la cultura y las temáticas postmodernas. Y es muy famosa justamente por toda esta literatura postmoderna. También es editor del B2 Review, que publica revistas en línea ampliadas sobre cultura digital, género y sexualidad, literatura y política. También es editor del canal de YouTube que tiene videoconferencias, entrevistas. Hoy va a estar hablando acerca de la adaptación profunda y del valor ambiguo de la esperanza. Creo que justamente nos va a mostrar algunos aspectos diferentes o visiones diferentes acerca de la sostenibilidad. Así que bienvenido, Paul, tienes la palabra. Muchas gracias, Wang Wei, por esta amable y generosa presentación.
Es realmente un placer para mí estar aquí. No sé si me pueden oír bien. ¿Se oye bien? A ver si me hacen... Perfecto, bien. Me gustaría hablar entonces del tema de la teoría de la adaptación profunda y el valor ambiguo de la esperanza. Los subtemas van a ser la sostenibilidad, la imaginación y la experiencia. Es un placer y realmente le agradezco al Foro Sur-Sur sobre sostenibilidad por la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes hoy. Y especialmente quiero agradecerle a King Chilau por su generosidad y por la bienvenida y todo lo que ha logrado con personas ubicadas a tan larga distancia. Acepté la oferta de hablar hoy con ustedes porque, como todos los seres humanos que tienen una preocupación sobre el mundo, me preocupan fundamentalmente las crisis políticas, éticas e intelectuales provocadas por el cambio climático. Durante algún tiempo, los temas de la supervivencia humana, de la responsabilidad de las especies con el planeta, que es el anfitrión de nuestra vida, han ensombrecido mis escritos. En Love's Shadow, que es el que mencionó Han Wei en la presentación y que fue publicado por Harvard en enero del 2021, escribí, y voy a hacer una cita de mí mismo, que la humanidad secularizada posee los recursos para sustentar la vida, la humanidad y la responsabilidad de la creación. Ahora y en su momento, cuando pienso en la responsabilidad de la especie humana con respecto al planeta, también pienso en el tiempo y en las formas en las que los humanos organizan el sentido del tiempo, cómo se vive dentro del contexto del tiempo. Estos dos últimos no necesariamente van de la mano. En Love Shadows marqué estos puntos desde el comienzo, para dejar claro lo esenciales que son para mi escritura y mi pensamiento. En ese libro presenté características esenciales de la imaginación, de la creatividad humana y su presencia en los poetas y en los artistas. Me opuse en su momento y hoy nuevamente al pensamiento utópico, cuando el riesgo del exterminio presionan al ecosistema y a la historia humana. Dije en ese libro que, nuevamente voy a citarme, la experiencia humana es demasiado compleja para el pensamiento utópico, porque igual que todas las formas del pensamiento profético, ofrecen visiones promisorias, como desplazamientos hacia una temporalidad futura, que no puede entregar ningún futuro y que adormecen la responsabilidad humana para el futuro. Mi investigación muestra que el pensamiento utópico depende y postula que las sociedades y las civilizaciones y los mundos en ruinas deben existir para mantener su propia autoridad. Esto, digamos, el utopismo adoptado como ideología, un conjunto racionalizado de deseos e intereses enmascarados como creencias, obstaculizan la acción humana y la comprensión humana. En esta charla voy a utilizar de lo que se llama la adaptación profunda, la teoría de la adaptación profunda. Voy a hacerlo porque esta teoría de adaptación profunda, que es una fuerte crítica de los que invierten en la sostenibilidad y en esos discursos de sustentabilidad, también me permite en realidad hablar de manera más profunda de la temática en sí, como crítica, que sé que es un fenómeno no tan nuevo. Como crítica, la teoría de la adaptación profunda tiene implicancias cognitivas y prácticas. La teoría de la adaptación profunda, voy a citar nuevamente, cuestiona la base de todo el trabajo en el campo de la sustentabilidad. Entonces, ¿qué significa sostenibilidad en el contexto de la crítica de la adaptación profunda? Se refiere a un punto de vista institucionalizado, científico, corporativo, político, que crea o genera un consenso. Es decir, consiste en lo que, voy a citar nuevamente, en lo que la investigación, la política y la práctica existentes sobre la adaptación climática, enmarcado en la visión de que podemos manejar los impactos de un clima cambiante en nuestras situaciones
físicas, económicas, sociales, políticas y psicológicas. La teoría de la adaptación profunda pertenece al pensamiento de la sociedad actual que cuestiona los marcos establecidos burocráticamente, institucionalmente, para la realización de investigaciones. Esta teoría, en realidad, reelabora la investigación sobre la sostenibilidad, las formas de pensar. En este caso, la teoría, el punto de vista más débil, simplemente analiza el discurso de sostenibilidad y pide que hagamos mayores esfuerzos para poder considerar cómo las comunidades, los países y la humanidad pueden adaptarse a los problemas venideros en lugar de gestionarlos mediante tecnologías, políticas o localismos. El punto principal de discordia entre los estudios de sostenibilidad y la teoría de la adaptación profunda gira en torno al concepto de la emoción, la esperanza. Creemos que podemos gestionar un cambio climático para enfrentar sus consecuencias inevitables, basándonos en la tecnología, el rol del Estado, con respecto a cuáles serían las prácticas económicas que agotan al planeta, así como otras nociones no declaradas, pero que son necesarias para trabajar con los planificadores y los teóricos de la sostenibilidad. La práctica de la gestión evalúa el cambio climático para analizar la demografía, las cadenas de producción, es decir, es una práctica orientada al futuro, basada en la creencia de que una crisis ineludible todavía no ha llegado, es decir, no se ha puesto en marcha o que todavía podría estar retrasada o aplazada. Walter Benjamin, el crítico y filósofo alemán, estudió la tecnología moderna a comienzos del siglo XX para analizar cómo esta tecnología, la creencia, encarna no solo una relación entre lo humano y lo natural, sino la naturaleza y la forma de las relaciones entre los seres humanos. Agregaría a lo que dijo Benjamin la cualidad revelada por las formas de la tecnología, es decir, cómo el ser humano organiza su propia relación con la cultura a partir de las creencias y de las formas de tiempo. De forma que muchas veces es profundamente pragmático. En este momento pienso de Georges Cogniem, el filósofo francés, pensando en la teoría de los conceptos y la creación de conceptos para la supervivencia de la especie y de la sociedad. La teoría de la adaptación profunda señala no solo los peligros de las incógnitas inherentes a los proyectos para rediseñar el ecosistema, para eliminar el carbono de la atmósfera, sino que también la suposición de un tiempo continuo subyacente a todo esto. La captura de carbono, por ejemplo, implica que el Estado puede mantenerse mediante un círculo vicioso de consumo de energía para capturar el carbono. De manera más ambiciosa, los planes para eliminar el carbono acumulado en la atmósfera nos protegerían de las catástrofes, revirtiendo los efectos de la era del carbono, incluso para volver a un status quo previo a un estado de la naturaleza y de la sociedad, sin la amenaza que presentan las acumulaciones masivas del carbono desplazado en el ecosistema. En estos modelos, la teoría de la adaptación profunda detecta la arrogancia de un tipo familiar común entre los pensadores tecnofílicos, los inversionistas, los políticos. La teoría de la adaptación profunda aún más señala que este modelo de ingeniería asume que la catástrofe de la extinción humana provocada por el cambio climático todavía no ha comenzado. Tal como lo muestran los estudios en Bendel que realizó en el Reino Unido, hay muchas razones para creer que el planeta ya ha llegado al punto de inflexión, en donde el cambio climático se refuerza a sí mismo, o sea, es irreversible y se acelera de manera no lineal. Si bien esto puede no ser cierto en el sentido en el que la incertidumbre es inherente a los datos, a la ciencia, la probabilidad de que sea cierto dependiendo nuevamente de estos mismos datos y ciencia, sobre los océanos, del deshielo, el cambio climático. Esto debe funcionar al menos como un punto de partida para seguir pensando. Los esfuerzos tecnofílicos para superar la catástrofe de la extinción humana, la extinción de miles de otras especies también, se basan en un paradigma
cultural, familiar y desacreditado durante el siglo XIX en Europa, cuando en Occidente la tecnología industrial afectó la vida y rompió la relación entre las personas y la naturaleza. Los anticapitalistas conservadores lamentaron la pérdida de un mundo más orgánico, las relaciones entre los humanos y las especies y el mundo natural, no mediado por esta cultura del carbono. Estos pensadores conservadores eran organicistas en cuanto al estudio crítico moderno de la intención. En Occidente encontramos estos sentimientos en personas tan diferentes como Wordsworth, Heidegger, en Alemania, en otros movimientos políticos que todos tenían estas visiones utópicas. Yo vivo en Pensilvania, en el oeste de Pensilvania, que no está tan lejos de Pittsburgh, que es famoso por justamente la producción de acero. Y de hecho, mi hogar está muy cerca de lo que se llama Pittsburgh Coal Seam. Es el depósito más grande de energía de carbono del mundo. No solamente se desarrolló el petróleo por primera vez aquí, sino que en realidad es el depósito de carbón más grande del mundo y ahora es el segundo más grande a nivel industrial en Estados Unidos. Así que aquí en el oeste de Pensilvania, donde vivo, el paisaje también muestra huellas de los asentamientos escapistas dirigidos por pequeños grupos religiosos. En uno de esos lugares, como en la mayoría de los lugares actualmente, que ahora se volvieron turísticos, se llama Old Economy Village, como el pueblo de la vieja economía, fundado por una rama de la iglesia luterana que llegó desde Alemania. El nombre de este movimiento revela mucho de su propósito. Se llamó a sí mismo previamente la Sociedad de la Armonía y se incorporó como una comuna o como una sociedad comunal que volvió a la agricultura de subsistencia o las pequeñas manufacturas artesanales. Por supuesto, la modernidad también brindó estos modelos de tecnofilia utópica en el pensamiento de Weimar, por ejemplo, sobre la planificación urbana, la arquitectura, y la relación entre estos modelos y la práctica capitalista real fue objeto de la crítica cinematográfica realizada en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin en 1936. La teoría de la adaptación profunda entiende los esfuerzos tecnofílicos para cambiar o controlar o revertir los efectos de la cultura del carbono. Como parte de este utopismo, a este plan o esfuerzo o fantasía se lo llama restauración. ¿Qué es una restauración? Implica que las personas y las comunidades redescubran actitudes y enfoques a la vida y a la organización que nuestra civilización de hidrocarburos erosionó. Ahora, ¿qué podría implicar esto? Acciones y valores similares, en especial los de los armonistas del siglo XIX, o sea, reconstruir los paisajes para que puedan brindar más beneficios ecológicos y requieran menos gestión, cambiar las dietas para que coincidan con las estaciones del año, descubrir nuevas formas no electrónicas de uso, de trabajo y una mayor comunidad con mayor nivel de productividad y de respaldo. Debemos recordar que los armonistas y otros de este estilo no han sobrevivido y que las comunidades con las que fantaseaban no funcionaron. Es decir, sus valores, su sentido del tiempo, su creencia en la reversibilidad no eran pragmáticos, eran disfuncionales. Las ambiciones tecnofílicas de alto nivel para revertir el daño climático mediante la aplicación de máquinas y energía combinan la arrogancia de la creencia humana con el control benéfico de la naturaleza, descuidando la complejidad de los circuitos de retroalimentación, con la fantasía de las visiones organicistas. Esta teoría, al igual que otros desarrollos teóricos en el campo humanístico, tiene una crítica no completamente elaborada del capitalismo, así como un análisis superficial del fracaso cultural para preparar a los humanos y a las sociedades para lidiar con esta amenaza a su bienestar o incluso su existencia. Alrededor del 2008, con la crisis económica de ese año, los intelectuales celebraron popularmente
Perdón, voy a recomenzar este párrafo. Denme un segundo. En torno a la crisis económica del 2008, los intelectuales celebraron popularmente las alertas sobre los fenómenos conocidos como el efecto mariposa, el cisne negro. Nassim Nicholas Taleb llamó la atención a la imposibilidad de una previsión completamente exitosa. Voy a citar a Taleb, dijo: consideré que muchos efectos de cisne negro pueden ser causados y exacerbados por el hecho de que son inesperados. Taleb enfatizó un problema muy conocido en toda la planificación estratégica. Lo cito: lo que sabes puede ser intrascendente realmente. El desafío que plantea la teoría de adaptación profunda contra estas creencias tecnofílicas de la gestión es, para prevenir la extinción humana, desarrolla o marca un desafío al modelo de pensamiento. Un elemento de este modelo es el conocimiento y la confianza razonable o probabilística en el conocimiento, en su aplicación y en sus efectos. El libro de Taleb, este Black Swan o Cisne Negro, un libro dirigido al modelo reelección racional de la economía, describe los peligros inherentes a la arrogancia del conocimiento, a la fe en la capacidad de conocimiento como valor de acción o posibilidad dentro de la metáfora de la biblioteca. Italian novelist and semiotician Umberto Eco. Invocando al gran semiótico italiano Umberto Eco para exponer su punto y haciéndose eco también del escritor argentino Borges, Taleb propone que las estanterías de las bibliotecas deben gemir bajo el peso de los libros sobre los temas que no sabemos. Creo que es una idea extremadamente interesante, que tiene muchas implicancias. Voy a intentar retrotraer estas implicancias, intentar explicarlas para traer la esperanza. Primero, tiene que ver con esta figura de la biblioteca que acusa al especialista académico que muestra, o ahora vamos a decir que sus computadoras o sus carpetas en las computadoras muestran que tienen todo lo que se define dentro de un campo específico, un subcampo específico dirigido a un problema de investigación particular o un tema de investigación personal. En segundo lugar, la imagen acusa a las formaciones profesionales, incluidas las dedicadas a la sostenibilidad, por los focos de estudio especializados y por la exclusión del campo de materiales desconocidos definidos como derrochadores o irrelevantes. En tercer lugar, como deja claro Taleb, haciéndose eco de Humberto Eco, el conocimiento de una forma de propiedad a menudo personal, pero con la misma frecuencia institucional o disciplinaria. Esto se anuncia en las calificaciones y los logros como formas de valor de capital, profesional, personal, institucional y social. Esta teoría de la adaptación profunda tiene una poderosa crítica de las clases profesionales que investigan el cambio climático, la disrupción social y económica y la adaptación técnica al cambio, incluidos los esfuerzos para su control o mejora. Bendel describe la inversión de las personas e instituciones en estudios y proyectos de sostenibilidad como la mezcla de miedos, fallas sociales, sistemas de recompensa y creencias falsas. La estructura de refuerzo obstruye el pensamiento sobre el exterior, sobre lo que se conoce oficialmente de estas personas, asociaciones, prácticas y estructuras corporativas. En efecto, este complejo tiene un sesgo hacia el status quo y como tal hace que sea imposible pensar en la situación actual de las especies y del planeta. Bendel a menudo también señala que las declaraciones aprobadas institucionales y políticamente son mucho más benignas y menos aterradoras que el trabajo de los pronosticadores climáticos aislados.
Además, da una sólida evidencia documental de la censura entre los organizadores, de las personas que están organizadas en las oficinas de sostenibilidad, quienes insisten que no se debe decir la verdad por el temor al daño que ella puede causar. Podría inducir al pánico o a la desesperación y debilitar los esfuerzos para responder efectivamente a la crisis que enfrentamos, o podría llevar a que se retiren los recursos de la clase intelectual que se ocupa de la sostenibilidad. Mendel es muy franco y a menudo severo en sus observaciones directas sobre los intereses y efectos del establecimiento de la sostenibilidad. Hay una de sus críticas que se destaca. El pensamiento de la sostenibilidad pertenece a los mismos complejos de civilizaciones que crearon la catástrofe aquí o la que se avecina. ¿Qué significa esto? En su determinación de censurar las declaraciones públicas sobre el pensamiento necesario, la práctica de la sostenibilidad sustenta la mala adaptación intelectual, cognitiva y social que condujo a la crisis en sí misma. ¿Y cómo es esto? Utilizando la metáfora de Taleb y Eco, pensar de la biblioteca, pensando en la sostenibilidad, esto permanece dentro de la biblioteca del conocimiento. La evidencia brinda una razón excepcionalmente buena para vivir, pensar y practicar, como si la biblioteca fuese a derrumbar. Mendel hace este punto de forma personal. Si el mundo sobrevive, a pesar de las predicciones de la teoría, y no hay cambios, entonces la teoría está equivocada y fue justamente censurada por editores y revistas de sostenibilidad. Si la teoría es correcta, entonces la catástrofe borrará a la teoría de la faz de la Tierra y la va a extinguir junto con todos los que la practican y todos los demás elementos de la civilización humana. El colapso de la biblioteca de conocimiento se produce tanto en formas personales como institucionales, sociales y evolutivas. La respuesta adecuada, como diría la teoría de la adaptación profunda, es la metáfora de Eco, de convertirse justamente en un antierudito que vive y que piensa en una antibiblioteca. Taleb le cambia el nombre a este antierudito y lo llama un empirista escéptico. Sin embargo, no entiende a Eco correctamente con esa frase. Taleb adopta un posicionamiento débil que muchas veces se expresa en público sobre todo el conocimiento y por todos los trabajadores del conocimiento, excepto, por supuesto, los que administran el conocimiento y los agentes políticos que confían en el poder para asegurar la verdad. La posición de Taleb se deriva del trabajo de David Hume, que dificulta la certeza, cuyo pensamiento tiñe de duda a todas las pretensiones de certeza pura. Eco, sin embargo, no podría poner en duda la práctica del pensador, sino el desarrollo activo de lo no conocido, cuya inmensidad y aparente existencia infinita está representada por la imagen borgesiana de un mundo de estanterías en constante expansión, llenas de un creciente número de estanterías. Taleb y Eco están de acuerdo con Mendel en que nos tomamos demasiado en serio lo que sabemos. Taleb, como Mendel a veces y como Hume, quisiera que tomamos lo que sabemos con demasiada certeza, o al menos con el prejuicio científico de un método y el procedimiento de avanzar desde lo desconocido, mediante cambios de paradigmas a un nuevo conocido, logrando la teoría del todo. La metáfora de Eco es más útil para pensar dentro de la teoría de la adaptación profunda y por lo tanto es más útil para las especies y las personas más amigables con el planeta. Taleb, Eco y Mendel enfatizan la humildad en lugar de lo que Mendel llama la arrogancia de la gestión tecnológica de diferentes tipos. Si bien la planificación puede presentarse como una respuesta al peligro, de hecho como surgida del pánico, tenemos que hacer algo. Carece de humildad porque no reconoce
la tardanza o la demora de su propia posición. En estética, ser tardío, de lo que quizás tenemos algo para aprender aquí, ¿no? En la estética, el ser tardío o el demorar, practicar lo que Theodore Adorno y Edward Said llamaron, es responder creativamente a las rupturas y a los fracasos de un concepto social, como Adorno considera en el estilo de Beethoven, en las sonatas tardías especialmente, o intencionalmente resistente, sabio, consciente, pero aún no derrotado por la finitud, ya que aporta una finalidad al trabajo de una cultura, una mente o una tradición creativa. En estos casos, el estilo tardío se describe la posición tardía de una persona recién llegada como la posibilidad de la creatividad en un estado de crisis precisamente cuando lo que era funcional, cuando los conceptos que servían al pensamiento y a la organización social se resquebrajaron bajo presión. Y por otro lado, quizás en forma minoritaria se instaló nuevos conceptos, nuevas formas y nuevas imaginaciones. Sin embargo, la catástrofe de la extinción puede hacer que incluso este camino culturalmente reconocible, aunque severo, difícil y creativo, sea imposible o no tenga valor. ¿Por qué hago este punto? Porque la teoría de la adaptación profunda requiere que enfrentemos la pérdida incluso de nuestras formas de vida, pensamientos y relaciones más queridas, confiables, difíciles e inventivas, como un paso hacia la reinvención. El estilo tardío, como la forma que toma la imaginación cuando falla lo conocido, lo dominado, o lo eficaz. Es una práctica perteneciente al antierudito o podemos decir al antiartista, llevada a cabo hacia adentro y para expandir la antibiblioteca de lo no conocido como el emblema de la cultura. Vivir y pensar antes y en la catástrofe. Antes de la catástrofe no significa que en el tiempo, un momento antes de la llegada apocalíptica de la catástrofe. Antes es estar adelante, confrontar, enfrentar, aprender lo que se ofrece, responder a una demanda. La antibiblioteca de eco, de expansión de lo desconocido, es el estado permanente que debe formar una nueva ética y una nueva política en la que la vida se ajusta, si es posible, a una disrupción tan absoluta que ningún tipo de esfuerzo, control nacional, político, técnico o estético puede llegar a servir. Si se quiere, se trata de un estado de peligro permanente y una formulación ética. Curiosamente nos devuelve algunas de las intuiciones más antiguas de la historia de la filosofía occidental, que se producen en el valor y la esperanza, que se enfrentan de forma indecisa como el ethos. Hace más de 2300 años, en Grecia, tras la derrota de la Atenas democrática por parte de la Esparta autoritaria, Aristóteles meditó sobre el coraje y la esperanza como parte de su interés más amplio en la virtud y la buena vida. Menciono esta derrota reciente de Atenas por parte de Esparta para recordarnos que el pensamiento de Aristóteles ocurre en la zona, a la sombra de la catástrofe y como tal pertenece a un esfuerzo cultural, generacional en el teatro, la historia, la moral, la epistemología, en el derecho y la política para encontrar nuevas formas de vida, ya que los hechos del caso hicieron imposible sostener o imaginar sensatamente un retorno a las formas de vida anteriores a la catástrofe, a esas mismas formas a partir de la cual la catástrofe ocurrió. En nuestro tiempo, el pensamiento de Aristóteles se anticipa a nuestro propio reconocimiento, podemos decir aquí en los Estados Unidos después de COVID, y no sabemos qué es
qué significa esa frase todavía. El status quo de lo que existía antes de la COVID no solo es difícil de recuperar, sino indeseable, ya que fue la fuente del desastre que ha traído la especie que enfrentará una amenaza de exterminio, mientras que probablemente otra ya esté en marcha. Todo lo que digo sobre la esperanza se basa en la investigación que publiqué en Love's Shadow, La sombra del amor. Mi punto principal en este libro era simple: la investigación no respalda el valor de un compromiso ideológico con la esperanza o su fuerte expresión política y narrativa, la utopía. Al final del siglo pasado, los 90, hasta la crisis económica de 2008-2009, que se aceleró, la combinación cada vez mayor de políticas estatales autoritarias y una hiperadministración neoliberal del trabajo y la sociedad civil, los pensadores políticos, a menudo, pero no siempre, se autodefinen marxistas. Esto está basado en el trabajo realizado por el filósofo alemán Ernst Bloch en su libro de 1918, La noción de la utopía. En un sentido teórico, la noción de la utopía de Bloch es una crítica al pensamiento ideológico como un movimiento intelectual y político negativo que descuida el valor de los objetos de su propia crítica, negando así las huellas de lo que debe reconocerse como esencial para el proyecto humano de libertad, y que esto tiene que ser útil para la producción ideologizada. Bloch desarrolla esta línea de pensamiento en su obra maestra en 3 volúmenes, Das Prinzip, el espíritu de la esperanza, que se publicó en 3 volúmenes, desde 1938 a 1947. La influencia de Bloch se extendió no solamente al marxismo revisionista de fines del siglo XX, como lo vemos, por ejemplo, en las afirmaciones utópicas de Frederick Jameson, y sus seguidores probablemente han tomado una posición antiutópica, sino también a los antagonistas de aquel trabajo, a la crítica, en diversas formas de teorización afectiva y estética. Bloch justificó la suspensión de lo negativo y un giro al juicio en busca de lo estético de lo positivo. En Australia, Europa, pienso en el crítico Xian Gai y Rita Felsky como pensadores en esta tradición revisionista blochiana, mientras que el marxismo de Walter Benjamin lo llevó a llamar vampiros a las mercancías, y a los esteticistas más nuevos encuentran valor y placer emancipatorios, placenteros y de supervivencia en las formas de las mercancías, que son las únicas formas de objetos que se encuentran en la cultura y la sociedad, que obviamente son las únicas formas que se encuentran en la cultura y la sociedad. Mientras que Bloch comenzó con lo negativo, y aunque Knight perseveraría en este momento, lleva a un estilo de vida y en un ethos, el placer del objeto, de la emoción, de lo astuto, lo que Guy llama el truco. Estas maniobras posterior a Jameson preservan el elemento de Jameson que nos deja en problemas, y ese es el elemento de la esperanza, no solamente como tema cognitivo. Les proporcioné este resumen breve e injusto de comentarios sobre la teoría
cultural y política para llegar al uso de la esperanza como un concepto del pensamiento avanzado sobre la situación humana actual. Pero además de las técnicas o las teorías técnicas de la esperanza y la utopía tan comunes en el siglo XX y tan desplazadas por las historias de distopia y apocalipsis en el siglo XXI, hay un sentido de esperanza popular o pragmático. Hay puntos de contacto, por supuesto, entre lo técnico y lo popular, muchas veces mediados por las instituciones o revistas. Muchos hicieron campaña para mantener la esperanza y la creencia de la gente en la esperanza, en los motivos de la esperanza, para movilizar y sostener la acción dirigida hacia un objetivo difícil de alcanzar. En la experiencia estadounidense, la lucha de las minorías por tener una existencia igual e independiente junto con las culturas dominantes requiere esperanza cuando se enfrentan, o sea, esto estamos hablando, por supuesto, de la época de la esclavitud, cuando se enfrentan a formas masivas de resistencia organizadas por el Estado, por la cultura, y que se frustran todas sus aspiraciones. De hecho, el Estado puede encarcelar, reorganizar o vigilar a un pueblo diferente, resistente, haciendo que sus vidas sean sin esperanzas, desesperanzadas, a menos que se adapten a las demandas que le impone el poder. Y esto pueden ser muchos, es decir, muchas respuestas desde la colaboración hasta la resistencia y hasta el exterminio. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, organizó su campaña para llegar al poder, manteniendo un realineamiento de las élites con diversidad racial en torno a la figura de la esperanza. Su libro se llamó La audacia de la esperanza, y también Clinton se llamaba El hombre de la esperanza, o sea que la idea de la esperanza en la política de Estados Unidos es dominante. Entonces, se llamó La audacia de la esperanza, el de Obama, y tituló su secuela Una tierra prometida. Es decir, este título cristiano, mesiático del segundo libro es específico a Estados Unidos. Siempre se lo llamó la tierra prometida, digamos, el paraíso para quienes llegan. Pero los títulos de Obama representan un movimiento dentro del imaginario popular, desde la esperanza hasta la llegada, es decir, hacia el futuro que esperamos tener, que creemos que podremos tener y que vamos a lograr. De esta forma, el trabajo de Obama, considerado como un éxito comercial, más allá del poder político, no es innovador, ni tampoco podríamos decir que haya sido tan eficaz. Los valores técnicos y populares de la esperanza subsisten dentro de la práctica y el discurso de la sostenibilidad. La esperanza, es decir, en términos figurados, también ocupa un lugar esencial, pero diferente dentro de la teoría de la adaptación profunda. Una vez más, lo que quiero decir aquí es que esta teoría digamos que no es lo suficientemente profunda en sus investigaciones de a qué se refiere esta terminología. Tiene formas fuertes y débiles la teoría de la adaptación profunda. Entonces, por un lado, la esperanza es poder avanzar y hacer una reorganización social y invención intercultural para enfrentar las catástrofes, quizás para evitarlas. En este sentido, la esperanza es preparatoria. Es preparatoria no para la realización, sino para el abandono. Y en su forma más fuerte, la teoría de la adaptación profunda redefine a la esperanza como un corolario de la antibiblioteca que mencionaba Eco. Entonces, vamos a representarlo de manera lo más simple posible y lleguemos a una conclusión. Utilizando una vieja metáfora de filosofía y literatura, vamos a adaptar el criterio del palacio de la memoria, que es un criterio occidental antes de la era cristiana. Los intelectuales pueden crear
explícitamente palacios de memoria. No de manera incidental, porque estamos hablando desde Hong Kong aquí, o sea que estamos destacando el concepto del palacio de memoria como, digamos, muy desarrollado por los jesuitas también, muy desarrollados en el momento en el que trataban de entrar en China. Los intelectuales pueden crear explícitamente palacios de memoria para sí mismos, o sea, pueden imaginar espacios arquitectónicos infinitamente expandibles, casas, museos, castillos o espacios enormes, y poblarlos con objetos. Para cada objeto corresponde algo de importancia, algo memorable, algo conocido o experimentado que tiene que tener un lugar permanente en la memoria recuperable. Acá nos convertimos ya en terminología cibernética. Este truco crea tanto una imagen de conocimiento, o sea, el hecho del conocimiento, un modelo de sostenibilidad y un universo de constante expansión, es decir, lo que se puede conocer, acceder, sostener. El Palacio de la Memoria es una imagen atractiva para los intelectuales y para su papel de agentes de preservar, transmitir y reformar o transformar la cultura y el lenguaje. Es un depositorio de la historia pura de las cosas, las especies, y es relativamente independiente de determinación ideológica, idiomática y de raza. También puede ser una metáfora para un conjunto de conceptos o creencias, como decía el filósofo francés, y puede ser una metáfora para conceptos y verdades evolutivamente exitosas. Estamos hablando también de lo que luego rescató Foucault, que forman una sociedad y sus subunidades principales. La teoría de la adaptación profunda apunta a ambas versiones de este palacio de la memoria, limitando su valor incluso en la forma más progresiva. En el mejor de los casos, los trabajadores del conocimiento institucionalizado construyen estos palacios de memoria expandibles, pero no diversos. Como seres humanos, el conocimiento y el sentimiento personal se puede expandir más. Los estándares profesionales son los que limitan. Y como hemos visto, esto, de hecho, la teoría de la adaptación profunda despliega la capacidad del Palacio de la Memoria para correlacionar o unir, mientras que retrae lo conocido para generar constelaciones capaces de brindar soluciones esperanzadoras, que para ser esperanzadoras deben continuar con el status quo, es decir, mantenerse con las funciones del Palacio de la Memoria. Sin embargo, el Palacio de la Memoria es un obstáculo para lo que realmente se necesita, ya que asegura reconocimiento, que no es lo que se necesita, uniformidad con diferencia y para posibilitar nuevos trabajos, ya sea como invención o como preservación, e idealmente hace ambos actos. En mi libro Love Shadows demostré que justamente este transporte o traslado es una forma de amor. El Palacio de la Memoria es una figura difícil de pensar, si bien permite una adaptación a la historia, pero no tiene una larga historia en sí misma, sino que es una práctica en desarrollo, como Francis Yates en El arte de la memoria lo demuestra. Es una de las bases del método científico. La teoría de adaptación profunda puede estar retitulada como de la desadaptación, ya que el Palacio de la Memoria es un monumento a la adaptación y a la esperanza, analizando la adaptación transformadora o restauración o utopía. En una palabra, el Palacio de la Memoria debe desaparecer o transformarse en la antibiblioteca, que se visualiza mejor en el sentido cosmológico. Tal como lo mencionaron previamente, la velocidad de la luz limita la observación del universo, que se expande más rápido. Siempre va a haber un más allá del horizonte, sin importar cuánto sea el esfuerzo que realicemos. Y también todo lo que se expande más allá del horizonte, el Palacio de la Memoria, es una forma anticuada entonces de esperanza y no puede pensar en una ruptura, en un estilo de catástrofe.
Es por eso que el espíritu necesario para enfrentarse al exterminio debe contener una cierta forma de coraje. Jonathan Lear, en un libro que se llama Radical Hope, publicado en 2008, admirado por los desarrolladores de esta teoría de adaptación profunda, crea un estudio de caso en donde muestra cuáles son las búsquedas de obtener una buena vida frente a la catástrofe. Analiza el exterminio blanco de los pueblos indígenas en Estados Unidos, una práctica que era común en los colonos de Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, y también era frecuente para generar estados etnonacionalistas en Asia, en Europa. En todos los casos, grupos más débiles de personas encuentran que sus culturas terminan siendo exterminadas por los que están en el poder. Lear estudia el caso de un hombre llamado Meniku, o su nombre en realidad traducido sería como muchos logros, o Meniku, el nombre que mantuvieron, dirigió a su pueblo en un momento en el que el Estado estadounidense estaba extirpando las culturas indígenas de los pueblos en todo el continente. Meniku dejó autobiografías transcriptas, dejando de lado los problemas que pudieran surgir de las transcripciones. La teoría de adaptación profunda tomó prestado de Lear esta noción de la esperanza renovada, dependiendo de la historia de Meniku. Llevó a su nación a rendirse a las fuerzas militares, y él abogó la adaptación de su pueblo a las demandas de los conquistadores, porque ya había desaparecido el estilo de vida de su pueblo, ya que había estado invadido por los colonos. Después de la rendición, él dijo, no pasó nada. A pesar de la acusación de que colaboró por cobardía y traicionó a su pueblo, Meniku continuó haciendo la adaptación, la resistencia, experimentando nuevas situaciones y logró salvar vidas. Pero, según por lo que fue culpado, traicionó a su propio grupo y permitió que su pueblo muriera en manos de los conquistadores. Lear interpreta las acciones de Meniku como una forma única de coraje, de valentía, una visión transformada de la cultura guerrera que le permitió llegar a este punto. O sea que en realidad su coraje estuvo por frente de las incógnitas, si es que había soluciones y si existía un horizonte de sucesos para la ruptura total, a la catástrofe de la extinción de su pueblo. El pragmatismo estadounidense ha influido en el modo y en el estilo de Lear. Es un escritor notable cuya contribución a la teoría de adaptación profunda equilibra este pensamiento con el pensamiento del Jamie Lynch. Es una última instancia de teoría de la ética pragmática. Es un modelo ético que le ofrece un modelo ético que justamente las élites urbanas, desde Nueva York hasta Shanghái de Guacotar, deben aprender mientras van o mientras tratan de llegar al estado representado por lo que yo llamo lo antiacadémico. Lear, ¿qué es lo que propuso? Define lo que hace la esperanza, es decir, que sea valiosa, que sea sustentable, como parte de vivir la buena vida. Cuando hizo comentarios sobre Meniku, lo que él dijo fue, y lo voy a citar, lo que hace que la esperanza sea radical es que está dirigida hacia una bondad futura que trasciende la capacidad actual de comprender lo que es. Las élites urbanas son como los líderes de este pueblo antes del ataque del ejército estadounidense. No pueden ver una razón para imaginar el fin de su civilización y los modos de llevar a cabo sus vidas, sus creencias. La catástrofe puede ser iluminadora, pero es demasiado tarde en ese momento. Entonces, la ética pide que las élites salgan de sus creencias, de sus conocimientos, y que enfrenten voluntariamente su propio exterminio, o sea, que lo pensaran de manera inevitable, de su cultura, de su pueblo, y su propia exterminación biológica, incluso a nivel personal, para comenzar el proceso de adaptarse a lo que sea, si es que hay algo allí después del horizonte.
Lear reelaboró lo que dijo Aristóteles para justificar la rendición de Menicú y el hecho de que mostró la necesidad de esta esperanza como si fuera optimismo. Aristóteles creyó, una vez que la esperanza socavaba el coraje, ya que debilitaba la voluntad. Censurar la ciencia climática catastrófica iría de la mano de una noción aristotélica. Si la gente no tiene razón para creer en su propia acción, entra en desesperación, llega a la extinción, ya que la esperanza brinda consuelo, un sentido de futuro, posibilidad, e implica que lo inevitable no es tan inevitable. Tucídides, de hecho, escribió al respecto, y antes de los filósofos griegos también se había mencionado esta temática. Entonces hablamos justamente de lo inevitable como para defender o exterminar a los que no tenían poder. Entonces, Aristóteles también perteneció a una sociedad derrotada, ya que todas en ese momento terminaban siendo derrotadas. La esperanza debilita el coraje cuando la experiencia o el deseo lleva a una persona a ver, y aquí volvemos a Bloch, a ver lo posible deseado en lo visible. La esperanza es la derrota y el final de la voluntad. La confianza basada en la experiencia o en la inferencia es débil, ya que en el mejor de los casos es inductiva. No todas las personas van a ser valientes dependiendo de lo que implique la valentía. Aristóteles, igual que Lear, a él le importaba lo que nosotros llamamos hoy en día la buena vida. Éticamente implica que el sujeto humano no puede estar desesperado. Las personas desesperadas no son valientes. Pueden parecerlo, pero por imprudencia, no son realmente valientes. Learman sostiene que Menicú demostró valor para sí mismo y para su pueblo, al pensar que nada puede suceder, es decir, un mundo de lo incognoscible, como para poder transformarse y llegar a este concepto de la buena vida. Esto significa que Lear ha encontrado la adaptación como para poder prepararse para lo que sea que venga más allá de lo irreconocible. La teoría instauraría esperanza como una forma de coraje necesario, moldeado por el reconocimiento de lo que es ineludible. Sigue siendo una preparación y es un primer paso para la abjeción. Hay, por supuesto, mucho más para decir al respecto, pero sé que no nos queda mucho tiempo, así que la adaptación profunda podría parecer lo que algunas de las formas de utopía o ciencia ficción utópica nos pueden brindar, analizando el exterminio de algunas especies. En el estudio de ciencia ficción se desarrolla esto de manera más completa. Incluso si Jameson podía ver el final del mundo como el fin del capitalismo, no podía ver la extinción de todo. En estos compromisos, en la ciencia ficción, en la literatura, todo esto garantiza que siempre hay un nuevo horizonte en donde el ser humano puede imaginarse, tal como la marca su deseo. Este es un motivo común en las filosofías europeas de mediados del siglo XX. Por ejemplo, aparece en Bête Noire de Jameson y de Derrida, en donde también hablan de la secularización de los mesías judíos. Lo extraño de toda esta ambición es la necesidad de encontrar modelos, incluso en una situación tan diferente que parece imposible a primera vista o incomprensible en todo el resto de los niveles. Las teorías de adaptación profunda, como Lear y su Radical Hope, mantienen la base ética de las circunstancias, diferentes de lo que se puede encontrar en un palacio de la memoria, en las bibliotecas, que no deberíamos dar por sentado. En Empty Shields, The Purple Cloud, publicado en 1901, es una novela poco conocida, pero muy buena. El último hombre, que se llama Adam Jefferson, en realidad por Adán en un lado y por Thomas Jefferson en otro, profundamente desorientado y enojado por los rastros de esta civilización
quema y entierra ciudades enteras. Pretende morir como para terminar el exterminio de la especie, pero no puede resistir el deseo natural e impregna a la última mujer, con lo cual sobrevive a esta amenaza apocalíptica final y comienza a repoblar el mundo con una nueva Eva, con un lenguaje único y variante. Entonces, en este caso, la novela termina, digamos, con una esperanza mesiática nuevamente, con, digamos, una nueva llegada de una nueva palabra de Dios. ¿Cuán diferente es este abrazo de la sostenibilidad analizado de una forma de la otra? Por supuesto, en el aquí y en el ahora no tenemos nada más excepto la posibilidad y capacidad imaginativa de generar alternativas a lo que ya existe. El amor por las especies y el planeta requiere trabajo ahora en lugar de después. Requiere voluntad para dirigir el deseo de habitar posibilidades, incógnitas pero posibilidades actuales. La teoría de la adaptación profunda, la sostenibilidad, nada reconoce la supresión de la invención creativa que se hace ahora. Tampoco reconoce aquellos lugares donde esta invención ya se haya hecho. Nos devuelve a la objeción ética de la restricción dentro de lo ya conocido como las prácticas más establecidas, las formas dominantes. Quizás existe algo diferente, aparentemente no conocido hasta ahora, que no se haya habido, que implique o que dé una alternativa a lo que actualmente es. Pero incluso lo que ya es, nos lleva a su propio exterminio y una crueldad irónica al exterminio del otro, de lo que nadie podría aprender que ocurriría después. Muchas gracias.